Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Espero que estéis viendo el coronavirus, los que estáis confinados, el resto que estéis preparándoos para estas semanas próximas, que hay muchos exámenes, pero no de historia, al menos. Y bueno, vamos a empezar con una cosa fascinante para mí, que es la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que es un tema del que he estudiado un poco y que me parece bastante interesante. Bueno, la Primera Guerra Mundial. Estamos en la unidad 5, Imperialismo, Guerra y Revolución, y vamos a ver este epígrafe esta semana, que es el origen de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Así que 5.5. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Pues la Primera Guerra Mundial es un conflicto bastante importante. Y claro, lo que pasa que la Segunda Guerra Mundial pues es más famosa, vamos a decirlo así, pero en su momento fue realmente el conflicto bélico más sangriento y terrible de la historia. Luego, después superado por la Segunda Guerra Mundial, que fue peor. Pero bueno, cada una tiene sus características y de verdad que la Primera Guerra Mundial dejó marcada a este continente, Europa y bueno, a todo el mundo. Surgió en Europa, pero claro, dado que había tantas potencias coloniales, influyó en todo el mundo. Em, bueno, aquí aparece el impacto de la Primera Guerra Mundial, pues yo qué sé, en los países en rojo pues murieron más del 10% de la población. O sea, es bastante peor que el coronavirus, fijaos. España está en blanco porque no participó como Suiza. Fuimos de los pocos países que no participamos, afortunadamente. Pero bueno, vamos, muertes, un montón de muertes, ¿no? eh, no sé cuántos millones de muertes. Aquí aparecen los países que tuvieron más muertes. Curiosamente, pues el primero sería Rusia, segundo el Turquía, el Imperio Otomano, tercero Alemania, Francia. Este país no estoy seguro cuál es. Yo creo que es Austria-Hungría. Sí, Austria-Hungría, claramente. Este es Italia, Inglaterra. Esto parece Nepal. Y esto yo creo que es Rumanía, Bélgica, Bulgaria. Bueno, en fin, muchísimas muertes. Fijaos ahí la Torre Eiffel y las muertes de los franceses superan a la Torre Eiffel, o sea, un montón. Fue una guerra muy particular donde se probaron nuevos tipos de armamento que nunca se habían probado. Mirad, se probó las armas químicas, por ejemplo, un montón de ametralladoras y de aviones. Claro, es que los europeos no sabían lo que se iban a encontrar. Pensaban que era una guerra como antiguamente, con unos cañones y unas espadas, pero claro, la Primera Guerra Mundial les sorprendió y no fue lo que nadie se esperaba, duró muchísimo tiempo y fue terrible totalmente para la población europea que una generación entera de jóvenes, de gente de vuestra edad, que fueron, bueno, un poquito mayores tal vez, pero gente incluso de vuestra edad también, pues acabó yendo a a la guerra y acabaron mutilados, muertos. Bueno, imaginad pues de cómo estaban las ciudades también, pues llenas de mujeres y niños, porque casi todos los hombres se habían ido a la guerra. Un parón económico brutal, claro, pobreza, hambre, bueno, terrible. Es realmente una cosa terrible. Bueno, ¿y quién es el culpable de todo esto? Pues bueno, pues como siempre, Alemania. Vamos a terminar así rápidamente. Los alemanes fueron un poco los que lo liaron. A ver, todo se fue liando, pero sí, la verdad es que hay unanimidad histórica en definir que los alemanes fueron los que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, tened cuidado con los alemanes. No, hombre, a mí me encanta Alemania y los alemanes, la verdad. Pero bueno, han provocado dos guerras mundiales y las han perdido los dos. Así que creo que habrán aprendido. Bueno, este es el segundo Reich alemán, hablamos de él, el segundo imperio. Creo que conocí esta palabra, no sé cómo se pronuncia, creo que es Reich o algo así. Segundo imperio alemán, eh, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estudiado sobre Alemania y os lo voy a recordar, aunque seguro que lo sabéis. Alemania se había unificado hace poco, esta es la unificación de Alemania. Alemania antes era más grande que ahora, ¿no? Con Prusia, que era como la parte de Alemania más potente y que imponía.
Y entonces esa unificación, ese nacionalismo que había surgido porque se habían unido porque tienen una lengua común después de siglos y siglos de estar separados, pues les dio un ímpetu nuevo, ¿no? Y creo que en otro vídeo os conté que los alemanes en esta época eran como unos nuevos ricos, ¿no? Que seguro que habréis conocido alguna vez en vuestra vida, esta gente ostentosa que quiere llamar la atención, que quiere pertenecer a un grupo, que Alemania quería formar parte de las grandes naciones y no tenía su espacio, ¿no? Se había formado como país, pero demasiado tarde como para llegar bueno, al reparto colonial, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Y sin embargo, se había desarrollado muy, muy rápidamente. La industria automovilística, ya se ha hablado de ello tropecientas veces, pero bueno, espero que se os quede ya, pues Alemania se había desarrollado incluso más rápido que Estados Unidos. Había crecido muy rápidamente su economía, su sociedad y ya os digo que era realmente, a principios del siglo XX, era el país más potente de Europa, económica y socialmente. ¿No? Tenía muchos problemas también, como todos. Pero bueno, era un país muy emergente, vamos a decirlo así. Y una nueva potencia que había aparecido ahí y había desconcertado un poco el resto de los países que no esperaban esta aparición estelar de Alemania. También, bueno, Alemania pues tenía sus enemigos. Alemania había crecido y se había consolidado en Europa con una derrota bastante bestia contra Francia, que había conquistado, había llegado hasta París, desde los alemanes. Entonces, a finales del siglo XIX, la guerra franco-prusiana. Entonces, bueno, aquí tenían unos cuantos enemigos, sobre todo Francia era su mayor acérrimo enemigo y bueno, ya os he contado varias veces que Europa siempre ha tenido pues esta particularidad, ¿no? Nosotros como estamos al sur y hay unos Pirineos, estamos en España y Portugal, nosotros tenemos una dinámica diferente, vamos a decir, los países de las peninsulares pues están como un poco al margen, pero todo lo que es Europa central pues es un espacio bastante amplio donde conviven pues a franceses y alemanes básicamente y la frontera pues no está del todo clara, ¿no? Entonces, siempre ha habido bastantes guerras entre franceses y alemanes y hay territorios como Alsacia y Lorena que en esta época eran de Alemania y ahora son de Francia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y siempre van pasando de manos, ¿no? Son territorios un poco especiales que ahora te los quito, ahora me los das. Bueno, entendéis más o menos, yo creo, ¿no? Bueno, a ver, para resumir un poco, porque este tema es intenso. Eh, Había habido una serie de alianzas, ¿no? En el libro habla de Bismarck, vamos a pasar un poco de largo de Bismarck, pero bueno, sí, antes del Segundo Reich, pues había habido una serie de alianzas, ¿no? Que incluían, pues Alemania había estado participando, pues con otros países como Rusia, ¿no? Pero antes de la Primera Guerra Mundial, pues se consolidó un tipo de alianzas diferentes y que eran mucho más peligrosas en realidad para Alemania. Porque Alemania, el problema que tiene es que tiene dos frentes. Tiene enemigo a Francia, que es su enemigo, pero también a Rusia. Está entre los dos países y ese es el problema un poco de Alemania. Se siente amenazada. Está ahí un poco entre medias de esos dos países que va a pasar lo mismo en las dos guerras mundiales. Los dos países van a machacarla de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, Alemania busca su alianza con Austria-Hungría. Sabéis que los austríacos hablan alemán también, entonces es una alianza normal y con Italia, que es otro estado emergente que tampoco encuentra su sitio y que le parece bien esta unión. Entonces Francia es muy habilidosa y se une a Rusia porque él teme mucho a Alemania y le parece muy bien esta unión con Rusia, quieren ser muy amigas, y con Reino Unido, que es la mayor potencia y que los ingleses siempre han sido un poco de, bueno, a mí voy un poco al margen, a mí no me molestéis, estoy aquí si me necesitáis, pero yo hago mis historias, como ha pasado ahora con la Unión Europea, siempre han estado un poquito al margen, no han cambiado sus monedas, tenían la libra inglesa, aunque en el resto de Europa tenían el euro y en el último momento pues se han salido. O sea, esto no os tiene que sorprender que Gran Bretaña o Reino Unido haga esto porque es lo que siempre ha hecho. Siempre han querido mantenerse un poco al margen porque es una isla y no intervenir en el continente solamente cuando ellos le consideran oportuno, ¿no? Pero bueno, eran amigos de Francia en este momento, Francia y de Rusia. Entonces, bueno, aquí estaban los bandos.
Entonces, en este momento, pues aparece este personaje que es un poco desequilibrado. Es un poco duro decir esto, pero hay que decirlo. Sí, estaba un poquito desequilibrado. Que es Guillermo II, es el Kaiser. El Kaiser es creo que ya os he hablado de él. Kaiser es el emperador alemán. Guillermo II es un hombre profundamente acomplejado. Yo, así como profesor y como persona, os recomiendo que tengáis cuidado con las personas acomplejadas, porque son bastante peligrosas. Y Guillermo II es una de esas personas que tienen un complejo tan grande que acaba provocando una guerra mundial. A ver, no todo el mundo provoca guerras mundiales, pero bueno, tened cuidado con esta gente que vive con complejos. Hay que superar los complejos, chicos. Si tenéis un complejo, pues no pasa nada. El complejo de este hombre, pues le veis aquí, pues es que tiene el brazo mal. Se le cayó cuando era pequeño, no me acuerdo, una enfermedad, no recuerdo bien, pero lo tiene medio caído. Y él tiene una visión de sí misma, quiere ser un gran hombre. Entonces ese es el problema. La visión que él tiene sobre él mismo, pues no se corresponde con lo que ve. Por eso está siempre amargado en estas fotos. No he encontrado muchas, pero si buscáis fotos de Guillermo II, vais a ver que siempre tiene el brazo así como que lo está disimulando, porque no quiere que nadie se dé cuenta de este defecto, vamos a decir así, que le quita un poco su hombría. Él quiere ser el gran emperador. Entonces esto se une pues un poco a Alemania, ¿no? A la Alemania de aquella época que no encontraba su lugar y que necesitaba ese espacio en el mundo, ese espacio bajo el sol, como decían los alemanes, necesitamos nuestro lugar porque somos poderosos y era un emperador acomplejado para un país un poquito acomplejado también. ¿Qué le pasa a Guillermo? Pues que su primo, porque encima todos eran primos en esta época, Guillermo tenía familias en Rusia y en Inglaterra, era sobrino, creo, de la reina Victoria de Inglaterra, pues le parece que sus primos lo están haciendo muchísimo mejor que él. Inglaterra Gran Bretaña es la gran potencia en esta época, ya lo hemos visto, tiene medio mundo, ha desarrollado la revolución industrial y aparte militarmente es poderosísima, tiene una flota inmensa, no hay nadie que le pueda rivalizar con los ingleses en el mar. Así han controlado todo, tiene el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez, bueno, medio mundo. eh, entonces, bueno, Alemania siente un poco de envidia y empieza una carrera armamentística. Vamos a armarnos, vamos a construir barcos, vamos a mostrar que somos los mejores. A esta época de la historia se llama la paz armada porque es como que todas las potencias se van armando, se van armando, se van armando. ¿Y para qué se arman? Pues al final habrá una guerra, ¿no? Es un armamento totalmente desaforado porque, claro, los ingleses están compitiendo con los alemanes. Los ingleses siempre van ganando, ¿no? Pero a ver, de repente dicen, oye, Alemania ha construido 20 buques, vamos a construir 30 porque es que nos van a alcanzar. Así que también pensad un poco el gasto económico y de todo tipo de esta carrera armamentística, ¿no? De intentar construir y construir y construir buques de guerra. Madre mía. Bueno, esta es otra de las alianzas militares. Un poco veis que Alemania está con Austria-Hungría, que Austria-Hungría tiene sus propios problemas, ya veremos, porque está dividida en 27 pueblos diferentes. Y, y bueno, también pues el imperio colonial que Alemania la verdad es que le queda un poquito aquí, un poquito aquí y poco más. Creo que aquí esto también es alemán. Ujú. Otro elemento importante en esta época es la militarización de la sociedad. A ver, esta foto es la única que he encontrado, no tiene mucho que ver con esta época, es en Rusia, pero pensad que en esta época los jóvenes, los niños, tienen una educación militar, una visión militar de la sociedad, de la educación, ya os lo he dicho, pues la familia. Se espera de los niños, sobre todo los hombres, pues que sean responsables, que salven la vida, que salven a su prima que se ha caído al charco, que tengan valor, que no tengan miedo, que no lloren. Todas estas cosas que hoy en día dirían que son heteropatriarcales. Pues sí, en esta época los jóvenes tienen esta visión de la patria, de la necesidad de esforzarse y sacrificarse por el país, cosa que hoy en día creo que no tenemos mucho. Entonces hay una mentalidad que invita un poco a la guerra. Juegan juegos de guerra, leen cómics sobre la guerra y,
bueno, cómics que en aquella época todavía no había, pero novelas infantiles sobre la guerra y, se ha creado ya antes de que haya la guerra, pues ya se ha creado toda esta situación que invita al conflicto, ¿no? Y ahora solamente queda pues que explote. Y eso es lo que va a pasar y os lo voy a contar en el siguiente vídeo porque ya se está alargando un poco.